Cátedra Médica, hoy hablamos de mujer, salud y ginecología. Continuamos con Ginecocátedra por Cátedra Médica y los 98.5 FM de Rumba. Hoy primer programa del año, un programa muy bueno el día de hoy. Hablaremos de medicina fetal con el doctor Ramiro Díaz, quien nos acompaña. El doctor es primero un gran amigo, antes que todo, un académico, un profesor. A Ramiro yo lo conocí siendo residente de segundo año. Wow, usted vea. Ya Ramiro era materno-fetal. Hace unos días de eso, Pero no se le nota, está muy bien conservado. Pero muy bien, muy bien. Y el doctor es materno-fetal, es cirujano fetal también, y es un gran amigo de todos nosotros, como le dije, un académico a carta cabal. Le gusta compartir los conocimientos que bien ha adquirido. Tiene la vida entera estudiando, no deja de estudiar. Tú llamas a Ramiro ahora mismo y te dice que está preparando una conferencia. Si lo llaman mañana, estoy preparando una conferencia. O sea, tiempo que se mantiene bien actualizado. Ramiro, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. No, el placer para mí, de verdad que un súper honor, porque primero es el primer programa del año. Segundo, el honor de compartir con Jotin, una persona que admiro muchísimo desde estudiante en la residencia de obstetricia y ginecología, que siempre se interesa en aprender, en hacer cambios, en hacer cosas diferentes, y más enfocado en lo que están, el honor de conocer al doctor, que precisamente la conexión entre salubridad y la salud materno-fetal, que es uno de los principales objetivos que siempre ha estado en la Organización Mundial de la Salud, extremadamente necesaria llegar a todas las dimensiones del país, porque todo parte del cuidado de las madres. Nosotros hemos hablado, Ramiro, en este programa, hemos traído 2 materno-fetales ya, nos hemos enfocado en ciertos aspectos, limitados en temas específicos de medicina materno-fetal como tal. Pero queremos iniciar la entrevista contigo, tu participación, preguntándote cómo surge la medicina materno-fetal. Y hablamos fuera del aire con el doctor Montero, que nos decía cómo era el sistema cuando él era interno allá en la maternidad de Altagracia, que tuvo que hacer una episiotomía, eso lo traumó y soltó obstetricia para siempre después de hacer una episiotomía. Hablábamos de condiciones o precariedades de la época, la anestesia de qué tipo era, si había sonografía, o sea, cómo se manejaban ciertas cosas. ¿Cómo surge hoy o cómo surge para tener la medicina materno-fetal al día de hoy, al punto de que no solamente tenemos equipos necesarios, equipos que nos permiten ver cierta patología, tenemos la forma de cómo intervenir esas patologías dentro del útero? Y ahí hablamos ya de cirugía fetal. ¿Cómo surge todo eso? Claro, el problema inició en que nos fuimos dando cuenta en el tiempo, estamos hablando de 200 y 300 años atrás, que la mujer se complicaba, que el embarazo dejó de tomarse como algo, simplemente algo fisiológico, sino que habían ciertas complicaciones que se podían tratar. Si nosotros vemos la historia de la medicina, Valentine, que precisamente es uno de los grandes creadores del control prenatal, fue parte de lo que se dio cuenta de cuando las personas necesitaban otro tipo de cuidado, de que las mujeres se infectaban, que cuando no había lavado de manos, estamos hablando en 1700, 1800, los mismos médicos que trataban en un hospital y cruzaban la calle y trataban en el hospital y no había lavado de manos, se infectaban estas madres. Empezó a cambiarse entonces la percepción de que la mujer sí se complicaba, que algo sucedía. Pero entonces venía una segunda parte. La madre tiene una ventaja, la madre habla, la madre dice: me duele la cabeza, me duele esto, siento vómito, siento náuseas. Pero nació una segunda parte, el feto como paciente. El feto es un paciente que no tiene forma de hablar, que no es a través del ultrasonido, a través de la sonografía. Entonces, la única forma de interpretarlo era la necesidad de que nacieran máquinas que permitieran llegar al feto sin hacerle daño, sin emitir radiación. Y ahí nace el ultrasonido, en el punto de vista obstétrico. ¿Por qué? Porque el feto es el único paciente que, para saber si tiene un problema en la cabeza, es a través del ultrasonido, es a través de la sonografía. Si tiene un problema de corazón, es a través de la sonografía. ¿Y cuál es el peor error que puede suceder en la medicina? Que solo tengas diagnóstico. Para toda patología debe haber tratamiento. Y empezó entonces la necesidad de la cirugía fetal. Es decir, ahora que lo diagnosticamos, lo tenemos que operar. Entonces, así pasaron las 3 fases de la medicina fetal, que hoy día van en una cuarta fase de la medicina materno-fetal.
ya el tratamiento intrauterino con células madres para los cambios de la estructura genética y corregir las enfermedades antes de nacer. Wow. Hemos evolucionado bastante. Como decíamos al principio, el tema de la tecnología va cada día desarrollándose, y ese uso de esa tecnología, cuando la aplicamos a ciertos elementos de la práctica médica, podemos los beneficios que se tienen. Justo anoche yo estoy viendo hoy una de las series esas de Netflix, valga la promoción, la cuña, a ver si nos da un anuncio aquí al programa. Y justamente en el episodio era alrededor de una condición de una mujer que había perdido varios embarazos, y tenía ya ese embarazo, y lo tenía ya, visualizado como que ese iba a ser correcto. Y entonces se diagnosticó mediante la ultrasonografía que el feto tenía un tumor en el coxis, que era casi el doble del tamaño del feto en ese momento. Y entonces la cirugía, y ahí desarrollaron toda una serie de cosas, y efectivamente presentaron las imágenes. Y entonces la madre tenía otra complicación, que tenía riesgo de desarrollar embolismo. Entonces, en fin. Y interesante porque vemos cómo el cirujano, que fue en este caso un cirujano general, extrajo el feto, todo el proceso. Allí se vio como le cortó el pero fuera, ¿verdad? Sí, fuera. Fue fuera. Pero eso, la medicina materno, la cirugía fetal te permite corregir ciertas cosas dentro del útero. ¿Verdad, Ramiro? O sea que eso es un desarrollo espectacular. El caso teratoma sacrococcigio. Y justo hablamos de Valentine, y uno de los síndromes más comunes que hacen las madres que los bebés tienen un teratoma sacrococcigio es que ellas desarrollan el síndrome de Valentine, que es el síndrome de espejo. Ellas se inflaman, se llenan de líquido y sufren de hipertensión. Y yo estoy seguro que Yotin ha hablado aquí de hipertensión. La hipertensión es uno de los elementos más peligrosos durante el embarazo, de los más letales. Entonces, ahí el problema es que ella no desarrolla hipertensión por su raza, por su obesidad, por su color de piel, por antecedentes. Ella la desarrolla porque el feto tiene una condición que la lleva a eso. Hoy día el teratoma sacrococcigio se trata a nivel intraútero, y postnatal se hacen otro tipo de apoyos. En el país hemos hecho ya 4 casos de tratamientos postnatales precisamente de teratoma sacrococcigio totalmente exitosos. ¿Cuáles son, Ramiro, los principales o las principales patologías que al día de hoy podemos detectar o comenzar a tratar desde el punto de vista de medicina fetal, y que contamos en el país, que la podemos hacer? En este momento en el país estamos haciendo todas las técnicas. Solamente hay una técnica que todavía está en evolución, y estamos precisamente ya en contacto para realizarla también en el país. Pero lo más común que sucede son los síndromes de transfusión intergemelar y los casos de espina bífida. Explica eso. El síndrome de transfusión intergemelar es aquellos casos donde los gemelos monocoriales, es decir, de una sola placenta. Yotin y yo tenemos una sola placenta. Compartimos la placenta, entonces yo le envío sangre a él a través de comunicaciones que hay en la placenta, y él me envía sangre a mí. Lamentablemente esa asociación no es equilibrada. Va a haber un momento que alguien va a enviar mucho más y uno que va a recibir menos. Entonces, cuando fallece el bebé receptor, que es el bebé más grande, en este caso Yotin, que es más grande que yo, ¿no? Entonces, fallece porque su corazón no soporta la carga a nivel cardíaco, inmediatamente muere el otro. Nosotros estos casos los operamos a nivel intraútero. En Netflix hay una serie que hace el bisturí, donde aparece Kipros Nicolaides operando el primer caso que se realizó de ello. Y nosotros hemos hecho este tipo de casos. Incluso el último lo hicimos hace 2 semanas, y la señora está muy bien, gracias a Dios. Está en Santiago evolucionando con sus bebés a nivel intraútero. Y la historia, el día que ella tranquilamente la quiera contar, ella es su única oportunidad de tener hijos, tiene 39 años, no tiene más hijos, y maravilloso y totalmente gratuito en el país. Somos uno de los pocos países en el mundo que opera esto totalmente gratis. ¿Cuándo entra, Ramiro, control prenatal de manera convencional, lo da un obstetra? ¿Cuándo entra el médico materno-fetal? El médico materno-fetal. ¿Cuándo se recomienda que entre el médico materno-fetal a esta ecuación de mujer obstetra que lleva un control prenatal normal hasta cierto punto? Exacto. Yo creo que la importancia del control prenatal está en todos. En el obstetra, en la compañera que le ayuda y le recomienda ve con el obstetra, porque estamos en un momento donde hay mucha información. Creemos que saber la información está más fácil hacerlo en las redes que escuchar a nuestros obstetras.
Entonces, el obstetra envía con el materno fetal en 3 oportunidades a hacer 3 evaluaciones, una en cada trimestre del embarazo. El tamizaje del primer trimestre entre la semana 11 y 13.6, el estudio de anatomía, que es la parte morfológica, que se hace el ultrasonido entre las 18 y las 24 semanas, y luego un tercer trimestre que se hace entre las semanas 32 a 36, preferiblemente semana 36, de lo que es el ultrasonido de crecimiento y el Doppler y evolución de cómo va el bebé. Entonces, toda embarazada debe ver al materno fetal en 3 oportunidades. Pero sin duda la clave de todo está en la primera captación, en el obstetra. Porque en muchas oportunidades pensamos que directamente tengo que ir al materno fetal. No necesariamente es así. Correcto. Entonces, la evolución, el desarrollo de la medicina fetal viene a partir del tema de la evolución también de la precisión diagnóstica del ultrasonido. Que en sus inicios el ultrasonido era simple, quiero saber el sexo del bebé y voy a hacer el... Hoy en día quieren ver a quién se parece. Ya. Sí. Entonces, a partir de ahí, el ultrasonido, digamos, es el que da donde se identifican las señales de que pueda haber alguna situación en ese feto. Ese ultrasonido es un ultrasonido particular. El técnico, el experto, tiene que tener alguna visión inicial de lo que puede encontrar en ese feto, ¿o no? Yo creo, profesor, que ha hecho el mejor comentario y la mejor pregunta. Nosotros hemos creado un programa. Jotin ha sido una persona que se ha dedicado mucho a dar educación a los residentes. Y comparte la visión conmigo que la educación tiene que llegar a todo el mundo. La embarazada no solamente está en la calle aquí abajo, accidente cerebrovascular, atrás. Donde recuerde las siglas ACV, cuando uno se gradúa de médico, uno nunca deja de ser obstetricia ni deja de ser pediatría. Hay factores que son modificables. Entonces, es importante. ¿qué sucede? Por eso nosotros hemos creado una plataforma saber que un factor de educación riesgo a distancia. Es el primer campus virtual en República Dominicana, en el cual estamos empezando para poder hacer entrenamiento a todo tipo de médicos, es decir, ginecólogos, obstetras, residentes en ginecología y obstetricia, estudiantes de medicina, sonografistas. Los sonografistas son piezas sumamente claves. Los sonografistas son personas que han hecho medicina y que tienen un conocimiento muy amplio de toda la anatomía del ser humano. Yo soy un especialista en la parte fetal, puedo ver muy bien al feto, pero no sé ver cómo ellos ven el hígado, cómo ellos ven las mamas. Entonces, porque ellos tienen que recibir entrenamiento para que ellos capten el primer caso. Es decir, el primer signo. Mira, aquí hay algo que se sale de lo normal, ahora es donde voy al materno fetal. Entonces, es lo necesario de que la educación llegue a todo el mundo, porque cada uno de nosotros representa una de las personas, un soldado que está trabajando en pro de ese bebé. Por eso nosotros decimos que cuando operamos un bebé dentro del útero, no solamente late el corazón de cada uno de los que está al quirófano, laten 12 millones de corazones en República Dominicana que están apostando que ese bebé se salve. Eso es así, totalmente. Sí. Ese tema vamos a continuarlo después de la pausa. Vamos a hacer el primer corte ahora. ¿O seguimos? ¿Hacemos el corte? No. Ok, seguimos entonces. Ramiro mencionó una plataforma a través de medicinafetaldominicana.com, ¿verdad? ¿Qué es Medicina Fetal Dominicana? Medicina Fetal Dominicana es un sueño en común de los médicos dominicanos, como tú, como yo, y cualquiera diría, bueno, tú eres venezolano de nacimiento con un corazón bien dominicano. No, ya te robamos. Ya Ramiro no echamos, Ramiro es tigre, ya no, ¿verdad? Tengo mi corazón muy grande por mi país y por Dominicana, con el cual mi nombre es Ramiro Díaz, o sea que mis iniciales son RD. O sea, de una u otra manera compartimos esto, ¿no? Pero sí, Medicina Fetal Dominicana nace como una necesidad que teníamos que dar al país. Porque la persona que no tenía cómo acceder a un ultrasonido de calidad a ese nivel de materno-fetal tenía que irse fuera, mucho más aún si tenía que operarse dentro del útero, no tenía oportunidad. Entonces Medicina Fetal Dominicana nace como la unión de un grupo de médicos interesados en que en el país se pudiera dar todo este tipo de conocimientos, ayudar a reformar las residencias de medicina materno-fetal y crear el programa de cirugía fetal. Entonces Medicina Fetal Dominicana es un proyecto país, es un proyecto de darle la oportunidad de medicina materno-fetal de calidad a todas nuestras mujeres embarazadas desde cualquier parte del territorio. La sede está en Santo Domingo, la principal. La sede principal está en Santo Domingo. Pero ¿dónde hay presencia de medicina? ¿Dónde está, en el país, Medicina Fetal Dominicana? Exacto.
Medicina Fetal Dominicana tiene su sede principal en Santo Domingo, en Bellavista Center. El que necesite ir, están siempre con los brazos abiertos y siempre trabajamos ayudando todos los casos de manera totalmente gratuita cuando existe una patología, cuando existe una condición. Pero la Fundación Dominican Fetal Center, que es el grupo precisamente también de cirugía fetal, que pertenece a Medicina Fetal Dominicana, trabaja en conjunto. Tenemos presencia en San Francisco de Macorís, en Siglo XXI, que es nuestro sitio donde operamos. Es nuestra sede de cirugías. Estamos en el Centro de Obstetricia y Ginecología, donde es nuestro sitio de recepción de la parte de los nacimientos complicados. Estamos en Sedén, aquí en Santo Domingo. Estamos en Moca, en vientre materno. Estamos en Puerto Plata, en Progestar. Estamos en La Vega, en Natal, médica. Estamos también en Santiago Rodríguez, en Nacer. Estamos ahora enfocándonos hacia la parte del sur, hacia la parte del este. Estamos también en Santiago, en Unfesi, en la Plaza Las Ramblas. Estamos en el primer centro de medicina materno-fetal que tuvo el Cibao, fue CEMAFE, que es el Centro de Medicina Materno-Fetal. Cumplió ahora 12 años. Allí tenemos también sede. Y todos estos grupos trabajan de manera en conjunto con todo el equipo. Es una red, entonces. Es una red que desde cualquier parte del país que nos avisan que hay un caso complicado, puede ser diagnosticado en cualquiera de los sitios y referidos de manera inmediata. Discutimos el caso en menos de 24 horas, esa persona tiene atención. Una vez se hace la detección en uno de esos centros y se refiere, ¿cuál es el proceso con esa madre? Imaginemos una madre que venga, cuyo bebé se le detecte un problema X, ¿verdad? Que amerite el abordaje de medicina fetal dominicana, de Medical Fetal Center. ¿Cuál es el proceso con esa? Inmediatamente que la madre es diagnosticada, ella puede llamar a cualquiera de las sedes, o si ha sido vista en una de las sedes, llaman de una vez a la sede principal y hacemos entonces el estudio de a cuál sede le queda más cercana para ser valorada. Si necesita cirugía fetal, para ser valorada por cirugía fetal, ya sea en el Cibao o en Santo Domingo. Si necesita ser valorada por médico materno-fetal, ¿cuál sede le queda más cerca? Por lo menos, un caso, les comento un caso sumamente bonito que nació ahora en diciembre de San Francisco de Macorís. Se hizo la detección de una espina bífida en el Hospital San Vicente de Paúl. Inmediatamente se refiere ella vive en un campo a las afueras de San Francisco, se refiere a la sede de San Francisco, que es Siglo XXI, se hace todos los estudios, se preparó todo allí y luego todo el equipo de cirugía fetal se traslada, que hay gente como el doctor Orlando Mojena, que es cirujano fetal dominicano, que él está en Puerto Plata, nuestro neurocirujano pediatra, tenemos 3, que es el doctor Warner Sánchez, que está en Santo Domingo, Lola Taveras, que está en Santiago, y Joel Black Flores, que está en San Francisco. Todos se trasladan a San Francisco, se realiza la intervención y se le facilita todo a la señora que seamos haciendo la vigilancia en el sitio que le queda más cercano. Pero bien, o sea, una estructura total. Ramiro, pero eso tiene un costo. O sea, a la paciente no le cuesta nada, pero eso tiene un costo. ¿Cómo se financia todo eso? Es la pregunta que yo creo que más difícil ha sido de responder. Nosotros tenemos, por eso hicimos Medicina Fetal Dominicana como un centro también de estudios dentro del punto de vista privado, y una parte de los ingresos que genera Medicina Fetal Dominicana en los estudios privados, pacientes que son bebecito normal, que quieren echarse una sonografía. Exacto. Una parte de esos ingresos va a la fundación. Otra parte de los ingresos están generados precisamente durante actos médicos que tenían seguro, que no involucraran la parte fetal, que cada quien hace un aporte. Ninguno de los médicos cobra honorarios médicos. Eso es otra cosa. Hemos tenido apoyo de personas que han querido mantener en secreto su nombre por un acto muy noble y muy angelical de gente que tiene poder económico o una vida mucho más estable, incluso personas pertenecientes al gobierno, que han dicho, mira, yo quiero ayudar en ese caso, y ha sido de esa manera. Entonces, excelente, todos aquí hemos puesto un granito. Responsabilidad social, eso. Sí, total. Por eso, mira, importante. Yo les digo una cosa. República Dominicana tiene muchas cosas bonitas. Ustedes tienen montañas, lagos, ríos, todo. Pero lo más bonito que tiene Dominicana es la gente. Yo he trabajado en muchos países. He tenido la dicha de poder ver, y yo nunca he visto algo tan noble como lo que pasa en Dominicana, que cuando hay un problema en un bebé,
todo el mundo se enfoca, todo el mundo ayuda y todo el mundo tiene esa disposición. Y eso para nosotros es único. Ramiro, dentro esa madre que se le da un diagnóstico prenatal, eso crea cierto grado de ansiedad, vamos a decir. Incertidumbre. Así. Incertidumbre. La familia, todo el entorno familiar, como bien dice, se preocupa. En medicina fetal dominicana también disponen con los servicios de psicología perinatal. Sí, tenemos la bendición y la dicha de contar con la licenciada Angie Esteves. Ella es psicólogo dedicada, precisamente fue la fundadora de la Sociedad Dominicana de Psicología Perinatal, y siempre lo digo, es un antes y un después desde que entró Angie. El año pasado me tocó exponer en México, que se hace el Congreso Latinoamericano de Cirugía Fetal, y precisamente lo dije abiertamente, yo dije, es que todo ha sido un antes y un después, porque la doctora Angie Esteves nació con un ángel para eso, y tiene una capacidad de hacer el abordaje, enfocar, entender a la madre y prepararla, porque no es sencillo. Para una madre no es lo mismo que a mí me digan, mira, te tienes que operar. Yo me tengo que operar la semana que viene, pongo mi ejemplo. Pero es mi decisión. Es una necesidad porque tengo una emergencia. Pero ella tiene que decidir, la madre tiene que decidir que va a poner su útero, el cual puede correr el riesgo de perder el útero en una cirugía. Nunca nos ha pasado, pero está descrito. Tiene que tomar la decisión por su hijo, el cual no tiene voz para poder decir que quiere o acepta la cirugía. Y tiene que enfrentarse a todo lo que viene, porque la cirugía no termina allí. Entonces, después que termina la cirugía, viene el riesgo de parto prematuro. Y la doctora Angie Esteves está con ellas antes de la cirugía, en el proceso de la cirugía, después de la cirugía y el día del nacimiento. Angie está ahí en esos partos. Angie ha sido una bendición enorme y todos los pacientes nos lo dicen. No, el seguimiento. Y lo que garantiza eso es la evolución de la paciente. Como dice Ramiro, son procedimientos que muchas veces se corren mucho. Todo procedimiento tiene riesgo. Pero en una embarazada, tú tienes el riesgo de hacer una histerectomía. Una paciente va a hay un dicho popular, médico popular, que dice, si usted no sabe hacer una histerectomía, no haga una cesárea. Porque puede pasar una complicación que lo lleve a que dentro de las pautas de tratamiento conlleve a hacer una histerectomía. Un útero que no responde a un sangrado, por ejemplo. Ahí al médico le toca decidir, o dejo que siga sangrando o extraigo el útero, o estirpo el útero, ¿cuál de las dos? Entonces, a una mujer que le hacen una histerectomía, no va a poder tener más hijos. El impacto psicológico, social que crea ese tipo de procedimiento, eso tiene que saber cómo abordarse. Entonces, la importancia de eso, como bien dice, nosotros pudiéramos ir a una cirugía de manera electiva, prepararnos, y no es lo mismo que vayamos a una cirugía de corazón abierto, Dios nos libre, que sabemos que no podemos salir. Existe la posibilidad de que nos salgamos vivos de ahí. Es correcto. Entonces, la psicología no es la misma, ¿no? El impacto psicológico de ese paciente no es el mismo. Y pasa con esas pacientes que se someten a cirugías fetales. Yo tengo una pregunta para Ramiro. Nosotros tenemos en el país Ten cuidado, Ramiro. Un indicador. ¿Cómo le responde? Un indicador de mortalidad materna que nosotros siempre decimos aquí en este espacio que es una vergüenza nacional histórica. Tú hace un momento haces un comentario de que en algunas circunstancias, por una condición del feto, la madre puede desarrollar el tema de la hipertensión. ¿Han hecho algunos estudios ustedes a nivel local de esa frecuencia de preeclampsia o hipertensión del embarazo ocasionada por condiciones del feto? Ya que ustedes están en ese no hemos mundo. hecho el registro numérico. Nosotros registramos todos los casos que llevamos y tenemos una muy buena actualización en nuestra base de datos, porque intentamos todos los años, y creo que hemos sido constantes de todos los años, estar presentes en los congresos mundiales y presentar nuestros trabajos. Incluso este año pasado me sentí muy contento que Yotin estuvo en el Mundial de FIGO, la federación más importante de ginecología y obstetricia, y presentó trabajos. Nosotros presentamos trabajos de resonancia magnética fetal. Mucha gente no sabe que nosotros en el país hacemos resonancia magnética fetal. Pero nosotros hemos tenido, no sé si la suerte o la dicha de que muy pocos casos de los que hemos llevado a terapia fetal han caído en la parte de preeclampsia o complicación. Sin embargo, tenemos que hacer algo bien importante en la parte de la acotación de mortalidad materna. Y esto lo he dicho en muchas oportunidades. Mira,
el paciente que se maneja en República Dominicana, y lo puedo decir con mucha propiedad por eso, uno no se cree nada, uno es un médico más, simplemente porque he podido tener la dicha dentro de la carrera de estar en muchos países. El paciente que se maneja en Dominicana es un paciente, no es sencillo, es un paciente complicado. Nosotros, hay países donde a veces me preguntan, Ramiro, nosotros estamos viendo más casos de tipos de anemias de falsémicas que en muchos países le dicen que no salga embarazada y aquí es el día a día. Estuvimos recientemente dando, el año pasado, el curso ultrasonido más representativo de General Electric, y perdón porque nombre una marca, pero es porque es el más representativo, se llama LASUS. Tuvimos la dicha que nos invitaran como profesores en Miami. Y había gente de todas partes. Y estaban comentando de con cuánto hacían una histerectomía, con cuánto de hemoglobina. Y todo el mundo decía 12, 10. Y había una participante dominicana que estuvo aquí en la entrevista, Virginia Pérez. Y yo le digo, Virginia, dile con cuántos, con 6, con 7. Entonces, el médico dominicano, yo creo que tienen que darle el valor a su gente. Porque es que ustedes tienen una capacidad obstétrica que yo no he visto en otros países. ¿Por qué? Porque se han enfrentado a una medicina donde es un paciente más complicado, porque para que yo haga preeclampsia yo necesito una triada. Etiológicamente yo necesito ser chiquito, con sobrepeso y moreno. Es lo que más tenemos. Donde quiera. Entonces, el médico dominicano tiene una preparación. Me pasó en Chile, me dijeron en una oportunidad, Ramiro, estamos teniendo más casos de síndrome de Gel que nunca habíamos visto. Y yo le dije, contrata 7 dominicanos. Es una realidad. Sabes que los riesgos de los trastornos hipertensivos, hablando de mortalidad materna, nosotros todavía tenemos mucho que mejorar desde el punto de vista de atención prenatal para prevenir patologías como esas, que, como bien sabemos. Los médicos maternos fetales, los sonografistas, un buen sonografista, los que hacen estudios de imágenes, nos ayudan mucho con el tema de la prevención de la preeclampsia como tal. O sea, no es solamente ver el bebé y si el bebé viene con algún problema. También yo puedo medir ciertos parámetros que me hacen saber o conocer el riesgo asociado que tiene la paciente para desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo. Háblanos un poco de eso, Ramiro. Y es muy bonito eso que haces, ese comentario, antes de hablar de cómo buscamos el riesgo, porque mucha gente habla, mira, que en la parte del feto, el feto se enferma en 1%. En verdad, el gran grueso de las complicaciones está en la madre. Por eso, entonces, ese tamizaje de primer trimestre que hacemos entre la semana 11 y 13.6, evaluamos que el feto no tenga riesgos de aneuploidías, es decir, posibles síndromes ni afectaciones anatómicas. Pero allí nosotros evaluamos a través de software de Fetal Medicine Foundation, en combinación con una serie de parámetros, además de sangre, evaluamos los riesgos de que la madre no vaya a hacer hipertensión, no vaya a hacer parto prematuro. Y a las que tienen riesgo de hipertensión colocamos tratamientos con aspirina, lo cual se coloca a las 9 de la noche, en unas dosis de 150 miligramos. Eso ya está demostrado por un estudio que se llama ASPRE desde el 2017, aunque la aspirina tiene 40 años estudiándose en el embarazo. Pero se evita, y se evita con una alta efectividad. Entonces, toda mujer tiene que ir a un tamizaje de primer trimestre entre las 11 semanas y 13.6. Porque es que esto es totalmente una rifa. Hay una parte que sí tienes dentro de tus genes. Hay una parte que sí tienes tus factores de riesgo. Pero estructuralmente nosotros somos un número. Y yo siempre pongo el número de Michael Schumacher. Michael Schumacher iba a 250 kilómetros por hora todos los domingos en una pista de Fórmula 1. Una vez al año esquiaba. ¿Y cómo quedó en coma? Entonces, no fue manejando el carro. No fue manejando el carro. Entonces, tenemos que estudiarnos. Esto es como los Papanicolau. Tú no esperas tener un factor de riesgo para tener un cáncer de cuello uterino. Tú te haces tu control de Papanicolau para detectar que no tengas el factor de riesgo y que no estés viviendo un cáncer de cuello uterino. Así es el tamizaje de primer trimestre para el bebé y para la madre. Hemos hablado con el doctor Ramiro Díaz, quien es médico materno fetal, cirujano fetal y miembro de Medicina Fetal Dominicana. Hablamos de preeclampsia, hablamos de detección de patologías fetales, hemos hablado de procedimientos que se realizan dentro del útero, es decir, antes del bebé nacer, que ya eso es posible al día de hoy. En nuestro país se hacen procedimientos de ese tipo. En nuestro país tenemos médicos cirujanos fetales. En nuestro país tenemos una plataforma, un grupo que recibe casos como esos, porque créanme, eso no lo hace todo el mundo. Tiene que ser un equipo que se dedica a eso.
que se especialice, que se forme en cirugía fetal, porque si es difícil operar un bebé pequeño, ¿verdad? De 5 años, imaginémonos. Imagínense lo difícil que es operar un feto dentro del útero y cerrarlo y después que se desembarace la mujer. Es más complejo aún, pero nosotros en nuestro país contamos con ese personal que puede realizar procedimientos como eso. Medicina fetal dominicana. Nosotros hablábamos fuera del aire de por qué el sur no se menciona, o sea, no mencionamos que el sur tiene centros de detección o de captación de procedimientos de patología como esta, pero en el sur no hay materno-fetal. Hay materno-fetales ya. En Barahona creo que está la doctora Gladys Cerda. En Barahona, pero el sur es muy amplio. Tenemos escuelas de formación de medicina materno-fetal. Ahora mismo hay 2. Una en Santiago, que fue la pionera, ¿verdad? Y una en el Hospital Plaza de la Salud, que es aquí en Santo Domingo. Anualmente egresan cerca de 5 o 6 materno-fetales todos los años. La mayoría se concentran en Santo Domingo en el Cibao. Sí. La mayoría o se quedan en Santiago o se quedan en Santo Domingo. El que se va para el este se va a hacer millonario en 2 años haciendo estudios, porque en el este no hay materno-fetales también. Aquí en la ciudad tenemos varios centros. Ahora bien, Ramiro, la plataforma educativa de educación médica continua con la que cuenta Medicina Fetal Dominicana, yo necesito que tú me hables un poco de eso, porque esto viene a garantizarnos a nosotros los obstetras primero, que no sabemos de imágenes fetales. Yo, gracias a Dios, cuento con un equipo de médicos materno-fetales, con personas que me hacen imágenes en quienes yo confío. Pero lo idóneo es que yo pueda interpretar esas imágenes, porque cualquiera comete un error de transcripción, de escritura. De pronto Ramiro me dice a mí que vio algo, yo confío en lo de Ramiro y sale otra cosa. No es lo mismo si yo me fijo en las imágenes, en si yo reviso y probablemente llame, Ramiro, mira, creo que te confundiste en tal, o aclárame tal cosa, me parece tal, que lo que describe no es lo mismo que se ve en las imágenes. Háblanos de esa plataforma educativa de Medicina Fetal Dominicana, a quién está dirigido, cómo se puede accesar y los diferentes cursos o capacitaciones que se piensa crear a través de ella. Bueno, Medicina Fetal Dominicana venía dando cursos presenciales en diferentes ciudades para ayudar a entrenar personas. Sin embargo, desde el cambio a la plataforma online, mucha gente quiere recibir las clases desde su casa y eso. Nosotros decíamos, mira, no es así como se aprende ultrasonido. Hay que estar con el paciente, hay que evaluar al paciente, hay que tocar la máquina. Pero sí había una parte teórica importante que se podía hacer también a distancia. Y además de que hoy día los simuladores, como muy bien maneja Yotin mucho de esa parte, los simuladores son parte de los entrenamientos. Entonces, ¿qué hizo Medicina Fetal Dominicana? Bueno, creamos una plataforma, el primer campus virtual de República Dominicana para entrenamiento en ultrasonido, en el cual ahora van a tener acceso a las clases teóricas, además de tener un simulador que está involucrado en su teléfono celular, con el cual el teléfono celular se transforma en un traductor, el cual van a estar practicando desde su casa. Y semanalmente se van a estar viendo con nosotros en la sede principal para evaluar los pacientes de acuerdo al aprendizaje y de acuerdo a las clases recibidas. Si aprendieron de primer trimestre, entonces van a practicar precisamente la parte de primer trimestre. Entonces fue desarrollado así para que el aprendizaje llegara a todas partes del país. ¿A quiénes? A estudiantes de medicina, a médicos generales, a médicos sonografistas, a ginecólogos obstetras, residentes de obstetricia y ginecología, a radiólogos. ¿Por qué? Porque en verdad la forma de ver al bebé es única y exclusivamente a través del ultrasonido. Y si todos nosotros manejamos la detección temprana, vamos a poder tratar dentro del útero el bebé que se necesite de manera temprana, sin necesidad de esperar a que llegue al especialista en medicina materno-fetal. Les pongo un ejemplo. Los problemas prenatales son un problema a nivel mundial. La hipertensión es un problema a nivel mundial. Entonces, ¿qué personal de salud no sabe tomar presión arterial? Entonces, eso es el mismo concepto. Todo el mundo tiene que saber tomar presión arterial para referir al cardiólogo. Todo el mundo tiene que saber hacer diagnóstico prenatal por ultrasonido para saber en qué momento referir al materno-fetal.
Y nosotros por eso apostamos a que todos los obstetras tienen que saber hacer ultrasonido. Le va a dar tranquilidad al paciente y tranquilidad al mismo. Incluso, la gente habla que la inteligencia artificial no debe entrar en el ultrasonido. Claro que entra en el ultrasonido y soy de los que me toca exponerlo mucho. ¿Y qué sucede? En muchas oportunidades, el médico que está evaluando, si ha tenido muchos casos, si ha tenido un problema en la casa, si ha tenido un problema con un hijo, está aquí quizás la cabeza pensando distraída. Y es ese médico referidor, quizás el obstetra que viene y se da cuenta, epa, aquí él lo escribió mal, como muy bien dijo el doctor Yotting. Escribieron aquí que la placenta está ubicada en tal sitio y era otro. Entonces todos terminan ayudando. ¿Y por qué no hablo de inteligencia artificial? Porque es un autocorrector. La inteligencia artificial dentro de las máquinas, la inteligencia no tiene novio, no tiene primo, no tiene hermano, no tiene hijos. No tiene sentimientos. No tiene sentimientos y te va a decir, epa, lo estás midiendo mal. Exacto. Y lo autocorregimos. Y eso está dentro de nuestra plataforma de clases de la parte de ultrasonido en este diplomado. ¿A partir de cuándo estaría disponible esta plataforma, Ramiro? Y ya para el público, para que el público pueda accesar, ¿a partir de cuándo comienzan los cursos? ¿Con qué curso comenzamos? ¿Y qué viene después de ahí? Sí. Ya estamos haciendo el censo desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, es decir, uno ingresa a www.medicinafetaldominicana.com. En el área superior derecha aparece la palabra registrarse y allí uno crea su usuario con su nombre, apellido, su email. Es fácil hacerlo, ¿eh? Y va a recibir una carta donde le explica que va a empezar los primeros cursos. El primer curso va a empezar el día 11 de abril. ¿Por qué abril? Para que tomemos febrero y marzo precisamente, que todo el mundo se vaya preparando, porque si yo vivo en el sur, oye, tengo que venir cada sábado a hacer mi práctica. A pesar de que va a tener práctica en su casa con el simulador que les dije en el teléfono, pero también necesita venir a ver la parte de paciente. El primer curso va a ser ultrasonido en los 3 trimestres del embarazo. Hay 4 semanas dedicadas a aprender los signos de bienestar o de riesgo en el primer trimestre. Las siguientes 4 semanas son los signos de bienestar o de riesgo en el segundo trimestre. Y las últimas 4 semanas son signos de bienestar o de riesgo en el tercer trimestre. De manera que la persona salga preparada en saber identificar algo aquí no está bien o aquí las cosas están bien para poder referir en ese momento. ¿Qué viene después? Pues nosotros estamos totalmente convencidos en la forma como tú ves la ginecología y obstetricia. Y lo involucro porque ni él mismo sabe que yo lo tengo puesto dentro del libro de Conductas que Salvan Vidas, en el curso Conductas que Salvan Vidas. Mira, mucha gente no sabe que ALSO, Advanced Life Supporting Obstetrics, es la federación canadiense de esta parte, entrenó a los colombianos y los colombianos entrenaron a los venezolanos hace 10 años. A partir de ahí los venezolanos han entrenado más de 500 personas en esto. Y cuando ellos vinieron el año pasado, nosotros invitamos al doctor Yotting. Y ellos estaban encantados que Yotting llevó unos úteros que él había creado y eso, porque hay ese enfoque, porque no todos podemos saber todo. Entonces él tiene un enfoque muy materno y precisamente en ese curso de Conductas que Salvan Vidas, si bien hay una práctica, hay una teoría online, también vienen las prácticas. Y también viene el curso de infecciones perinatales en el embarazo, porque nosotros somos zona endémica. Nosotros, ¿dónde nació la chikungunya? Sí. Nosotros vivimos Zika, nosotros vivimos dengue. Por último, un curso de ultrasonido en ginecología. Este es una novedad que podemos anunciar en este momento. El doctor Linder Díaz es una de las personas más reconocidas en el mundo del ultrasonido ginecológico. Va a venir al país a dar cursos de ultrasonido en ginecología en las diferentes etapas de la mujer. Antes de los periodos menstruales, es decir, en la etapa premenstrual, durante la etapa fértil de la mujer y en la etapa después, en la parte de menopausia. La importancia del ultrasonido en ginecología y que podemos diferenciarlo de obstetricia, del materno-fetal. Se fija, Ramiro ha hablado mucho del feto. El bebé, el feto, el líquido amniótico, la placenta, el cordón umbilical, la frecuencia cardíaca de ese bebé. No hay otra manera de estudiar el feto que no sea mediante el ultrasonido. Pero, ¿y la mujer no embarazada? Los ovarios, el endometrio, el útero, los miomas, las trompas, los quistes, todo eso se hace con ultrasonido. Por eso él agrega la parte de ultrasonido en la mujer ginecológica, o sea, en el paciente ginecológico, que no tiene nada que ver con la embarazada, porque también eso es de vasta importancia. Recuerda que esto es salud femenina de por sí. Y la mujer tiene el embarazo y por eso nuestra especialidad se divide en obstetricia
y en ginecología, ¿verdad? ¿Tiene algún costo, Ramiro, estos cursos? ¿Tienen algún costo? ¿Cuál es la inversión a quien quiera hacerlo? La inversión está en la información a nivel de las cartas, porque también cuando reciben la carta, las primeras personas inscritas, los 10 primeros inscritos, se le va a hacer un descuento de un 20%. Entonces, esa parte de la información la maneja la parte administrativa. Excelente. Quería hacerte un comentario que me gustó mucho lo que hablas de precisamente de obstetricia y ginecología. Y yo creo que esta quizás sea mi frase más importante en el programa. Tenemos que cuidar a nuestra mujer. Yo hablo en el embarazo porque es el área que yo me dedico. Yo puedo hablar de la mujer en las diferentes etapas porque él estudia a la mujer en las diferentes etapas. Pero nuestras mujeres deben ser cuidadas porque es la base de la casa. Cuando se enferma el esposo, ¿quién lo cuida? La esposa. Cuando se enferma el hijo, ¿quién cuida al hijo? La mujer, la madre. Pero ¿quién cuida a nuestras mujeres? Por eso nosotros tenemos el compromiso como médicos, como personal de salud, y toda persona tiene que saber cuidar a la mujer, porque la mujer es la base de la estructura de la familia. Ella es quien cuida a todos, pero a ella también debemos cuidarla. Totalmente. Y hoy en día tenemos, por eso aquí se insiste mucho con el tema del chequeo ginecológico. Está bien, el embarazo lo cuida el médico obstetra y si hay alguna patología o alguna condición que amerite referirlo a un médico materno fetal, o si hay que hacerle unas imágenes, ya el doctor Ramiro Díaz mencionó, hay 3 momentos que son indiscutibles, que la mujer tiene que ir a un médico especialista en imágenes, a un materno fetal. Primer trimestre, segundo trimestre y al final del embarazo. Si se detecta alguna patología, perfecto, vamos, ¿verdad? Lo evalúa. Pero la evaluación de la mujer desde el punto de vista de embarazo debe comenzar desde que tiene la idea de quedar embarazada. Y ahí la importancia del control preconcepcional, que todavía en nuestro país, eso está en pininos todavía. Aquí no se le ha dado la importancia y no se promueve tanto. De promover, de difundir, de orientar a la mujer desde el punto de vista preconcepcional. Sí se ha visto, claro, ciudades, Santo Domingo, en ciertos estratos sociales, la mujer va antes de. Pero que es una consulta. Sí. Es una consulta igual para todos. La mujer que está en un campo de Barahona y quiere comenzar a buscar un embarazo, vaya donde es obstetra y que le oriente. Y ese obstetra la va a evaluar a usted tratando de detectar condiciones suyas que usted tiene antes de estar embarazada que pudieran complicarla cuando logre el embarazo. Eso es medicina preventiva, doctor. Sí, así es. Usted está obesa, en sobrepeso, la vamos a poner a perder peso o un peso adecuado para su embarazo. Usted es hipertensa, vamos a tratar de controlarle sus niveles tensionales antes que llegue al embarazo, porque el embarazo sí le va a descompensar los niveles tensionales. Una carga adicional. Totalmente, claro. Y de ahí la importancia entonces de la medicina preconcepcional para ya tener un control prenatal o un embarazo de la manera más favorable, tanto para usted y así no evite complicaciones para toda su familia y ese bebé nazca sano. El sentido de la obstetricia es eso. Madre sana, niño sano. Si el obstetra logró eso, todos somos felices. La madre, la familia, el sistema, todos somos felices. Yo tengo una pregunta al estilo doctor Montero. Bueno, si quiere no la puede responder, Ramiro. ¿Por qué no hay medicina fetal en el sector público? Se está haciendo. Se está haciendo primero, como todas las fases. Cuando nosotros instalamos... Vamos por fase. Sí. Cuando nosotros instalamos el programa de medicina materno-fetal, por lo menos cuando se creó el posgrado de la Plaza de la Salud, primero era formar personas. Hoy día se cuentan ya con unidades de medicina materno-fetal en el Hospital de la Mujer. Ahora empezó el Hospital Los Minas. Y cada vez va a haber más. Sí. Entonces, primero la detección, como les dije, el 90% de los problemas son maternos, 1% es el problema fetal. Entonces, cuando ya esté completamente instaurado una fase de toda la parte materna, entra la parte fetal. ¿Por qué así? Porque inicialmente no necesitas miles de centros haciendo 10 o 15 casos. Nosotros operamos por lo menos 20 casos al año de cirugía fetal. Si distribuyes muchísimos centros, no vas a tener la expertise de que hacerlo de la manera correcta. Sí. Entonces, en los países grandes como Estados Unidos, hay varios centros de terapia fetal,
pero están distribuidos que uno se da cuenta, por lo menos Texas, que sabemos que es sumamente grande, y Texas tiene 3 centros de terapia fetal, pero Miami tiene 2. Entonces, sabiendo el tamaño del estado de la Florida. Claro. Entonces, el enfoque es ir por fases. Vamos primero al abordaje de diagnóstico, preparando a las personas, preparando las estructuras, y todo va a llegar en su momento, porque el interés de las autoridades a nivel político y de salud pública están sumamente interesados y tenemos mucho respaldo de parte de ellos. Siempre están pendientes de los casos y ha sido una oportunidad muy bonita de que mucha gente dice, ¿por qué nosotros no sacamos todas las cirugías a relucir y eso? Porque la realidad es que la medicina tú la haces para ayudar, no para publicar. No para publicar. Exacto. Entonces, no hay alegría más grande que ver a esa mamá con su hijo y eso es incambiable. Señores, medicinafetaldominicana.com. A usted, médico, sonografista, radiólogo, obstetra, que nos escucha, estudiante de medicina, interno, preinterno, no importa el nivel, residentes, no importa el nivel, medicinafetaldominicana.com. Ahí usted entra, se registra y puede ver entonces los cursos que estarán disponibles en esa plataforma. Te registra y te llegará la información de manera automática, periódica y continua, como el control prenatal. Por último, Ramiro, profesores, docentes, capacitadores con la que cuenta la plataforma para estos cursos que se ofrecen. Yo creo que ha sido tremenda pregunta, porque mucha gente viaja para ver exponer a profesores internacionales que Diosito ha sido bueno conmigo y me los ha regalado como, no solamente han sido mis profesores que después se transforman en mis amigos y que hoy día, entonces el curso tiene no solo los profesores de medicina fetal dominicana locales, sino que tiene muchísimos profesores internacionales. Va a estar el doctor Enrique Gil, director del programa de cirugía fetal en Perú del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal, alumno directo de Nicolaides. Va a estar el doctor Sabino Gil de Argentina, encargado del programa de cirugía fetal en Córdoba, también formado por el grupo Nicolaides en Inglaterra. Va a estar el doctor Saulo Molina, director del programa de cirugía fetal en el Hospital de San José en Bogotá. Va a estar también el doctor Carlos Bermúdez de Venezuela, primer cirujano fetal de Sudamérica. Y bueno, es una lista bien larga. Excelente. Señores, gracias a ustedes por su sintonía. El doctor Ramiro Díaz, el doctor Rafael Montero. Ramiro, gracias por acompañarnos acá. Y nos escuchamos mañana en Cátedra Médica y el próximo martes en Gineco Cátedra. Cátedra